El jefe del programa nuclear de Estados Unidos explica cómo evitar que China sea la primera potencia militar del mundo. Charles A. Richard cree que su país debe recuperar la mentalidad del pasado, de lo contrario China simplemente nos superará. El jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos y almirante de la Armada Charles A. Richard mostró su preocupación por el hecho de que China está desarrollando armas nucleares más sofisticadas y más rápidamente que Estados Unidos. El máximo responsable del programa de armas nucleares de Estados Unidos cree que la guerra de Ucrania es un anticipo de un conflicto mucho más largo y difícil que enfrentará a su país con la nueva China de Xi Jinping. Por ello, Washington tiene que anticiparse y prepararse para una guerra que podría estallar tras alguna de las acciones hostiles que el Ejército Popular de Liberación chino practica a menudo contra Taiwán, considerado como el punto más caliente del planeta hasta el estallido de la guerra en Ucrania. Richard está al frente del comando estratégico responsable de la triada nuclear de Estados Unidos y en varias ocasiones ha advertido públicamente de que Estados Unidos se enfrenta a una posibilidad real de que acabe en una guerra nuclear con China o Rusia. Su último discurso en el Simposio Anual y de Actualización de la Industria 2022 de la Naval Submarine League fue aún más dramático al pedir a los responsables de Estados Unidos que recuperen la mentalidad del pasado para estar en condiciones de competir con China en el terreno militar. A su juicio, la guerra de Ucrania no es el peor conflicto imaginable para Estados Unidos. Esta crisis de Ucrania, en la que nos encontramos ahora, es solo un calentamiento, dijo el almirante, quien pronosticó que se acerca uno grande y no pasará mucho tiempo antes de que nos pongan a prueba como no lo han hecho en mucho tiempo. Richard pronunció una de las frases más demoledoras al asegurar que competidores como China están superando a Estados Unidos de manera dramática, por lo que conminó a su país a intensificar su fuerza de disuasión, de lo contrario que quedará sobrepasado. A su juicio, tenemos que hacer un cambio rápido y fundamental en la forma en que abordamos la defensa de esta nación. Mientras estoy evaluando nuestro nivel de disuasión contra China, el barco se está hundiendo lentamente, anticipó. Se está hundiendo lentamente, pero se está hundiendo, ya que los chinos están sumando capacidades sobre el terreno más rápido que nosotros. Si continúa ese camino, ya no importará lo bueno que sea nuestro plan operativo o lo bueno que sean nuestros comandantes o nuestras fuerzas, porque no vamos a tener suficientes. Y ese es un problema a muy corto plazo, dijo el alto mando en un discurso recogido y difundido por el Departamento de Defensa. No todo está perdido. Estados Unidos, aseguró, sigue dominando en algún aspecto, uno de ellos es en la flota submarina. Las capacidades submarinas siguen siendo la única ventaja asimétrica verdadera que todavía tenemos contra nuestros oponentes, dijo Richard. Pero a menos que aceleremos el ritmo en términos de solucionar nuestros problemas de mantenimiento y poner en marcha nuevas construcciones, no estaremos en una buena posición para mantener la estrategia de disuasión y defensa nacional. Uno de los mayores fallos que Richard identificó en el ejército de Estados Unidos es que ha perdido la capacidad de reaccionar rápidamente y puso como ejemplo la manera en que se hacían las cosas hace 60 años, una época en la que el ejército de los Estados Unidos podía hacer las cosas más rápido de lo que lo hace hoy. El jefe del comando estratégico concretó más al explicar lo que sucedió con el misil de crucero AGM-28 Hound Dog, que entró en servicio en 1960, solo 33 meses después de descubrir que los soviéticos habían desarrollado sistemas de defensa aérea que iban a neutralizar a los bombarderos estadounidenses B-52. En menos de 3 años teníamos 2 escuadrones de B-52 equipados con esta ojiva nuclear de más de 1 megatón, Mach 2 de 800 millas náuticas, colgadas de las alas de los B-52. Su vaticinio no deja lugar a dudas. Estados Unidos necesita recuperar la agilidad y la determinación del pasado. De lo contrario, China simplemente nos superará en la competencia y Rusia no irá a ninguna parte en el corto plazo. Uno de los elementos que más le preocupan al jefe del comando estratégico es la apuesta decidida de Pekín por sus sistemas de armas. China sigue dando saltos tecnológicos en sus capacidades en todos los ámbitos. Sigue invirtiendo importantes recursos en sistemas hipersónicos y de misiles avanzados, así como ampliando sus capacidades especiales y contraespeciales, ha dicho en el pasado.
Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Cumbre del Clima 2022 de Lula, Putin o Greta Thunberg. Asistentes y grandes ausencias en la Cumbre del Clima de Egipto. La Cumbre del Clima de Egipto, que arranca este domingo, llega en un momento de máxima tensión entre las potencias mundiales. La invasión rusa de Ucrania, la crisis energética y las tensiones crecientes entre Estados Unidos y China harán más difícil alcanzar acuerdos en unos encuentros que suponen la mayor expresión del multilateralismo, donde todos los países tienen teóricamente el mismo peso y las decisiones se toman por consenso, no por mayoría. En este contexto, la lista de presencias y ausencias en la ciudad Sharm el-Sheikh durante los primeros días de la COP27, cuando se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, adquiere mayor peso que en las pasadas cumbres. Se espera que acudan más de 90 líderes mundiales en la primera cumbre en 2 años sin restricciones por la pandemia. ¿Quién estará en Egipto? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado su asistencia, algo que en un primer momento no se daba por descontado, ya que la cumbre se celebra en los días previos a las midterms, o elecciones de mitad de mandato en su país. La presencia de Biden en la cumbre del año pasado en Glasgow supuso la vuelta simbólica de Washington a la acción climática, después de que su antecesor, Donald Trump, se saliera del Acuerdo de París. Junto a Biden estará su enviado especial para el clima, John Kerry, un negociador curtido en este tipo de cumbres, y precisamente uno de los artífices del histórico Pacto de París para reducir las emisiones. También estarán los principales líderes europeos, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, la recién elegida primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente del gobierno español Pedro Sánchez. La negociadora principal de España será la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, también veterana en estas cumbres. Acudirán la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Ucrania tendrá en esta cumbre un pabellón propio por primera vez en la historia. Finalmente, sí que irá a Egipto el también recién nombrado primer ministro británico Rishi Sunak, que en un primer momento aseguró que no lo haría debido a que tenía importantes compromisos en su país al frente del nuevo gobierno. La decisión fue muy criticada por activistas climáticos y por la oposición, ya que Reino Unido fue el anfitrión de la pasada cumbre en Glasgow. En Sharm el-Sheikh estará además el ex primer ministro Boris Johnson, anfitrión de aquella cumbre. No acudirá el nuevo rey Carlos III por recomendación de Downing Street, una decisión controvertida en el país ya que el monarca, firme defensor de la lucha climática, haya expresado en privado su deseo por acudir. Otra presencia relevante será la del presidente electo de Brasil, Lula da Silva, que ganó las elecciones hace apenas una semana. Aunque no tomará posesión hasta enero, su presencia en Egipto tendrá un gran peso simbólico ya que Lula ha prometido recuperar la protección de la Amazonía, de una deforestación que se disparó con el aún presidente Jair Bolsonaro. También acudirá el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una ambiciosa agenda de transición ecológica. Se espera que los líderes progresistas del continente formen un eje latinoamericano para empujar hacia una mayor protección del Amazonas y más financiación climática. ¿Quién no irá a la cumbre? En plena crisis internacional por la guerra en Ucrania, no se espera que acuda el presidente ruso Vladimir Putin. Tampoco estará Xi Jinping, el presidente de China, el mayor emisor de gases de efecto invernadero, por segundo año consecutivo. Aún se desconoce si viajará el primer ministro de India, Narendra Modi. Desde Canadá ha sido muy criticada por parte de la oposición y de grupos ecologistas la ausencia del primer ministro Justin Trudeau. Pero una de las ausencias más sonadas es la de la activista sueca Greta Thunberg, quien ha argumentado que se celebrará en un país que viola muchos derechos humanos básicos y el espacio para la sociedad civil será extremadamente limitado. Además, ha denunciado el greenwashing o lavado de cara verde que, según denuncia, hacen los líderes en esta cumbre. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.